En la charla yo lo que voy a discutir es si somos la última generación de científicos que cree que para poder predecir primero hace falta entender. Estoy con Gabriel Midlin, él es físico, principalmente docente de la UBA, investigador del CONICET. Él tiene un área de estudio que es muy compleja, específica, estudia el canto de las aves y cómo este canto se genera a través de la interacción neuronal, interacción muscular y la interacción también con el ambiente, y cómo aprender de las aves nos puede ayudar a aprender sobre nosotros mismos, ¿no? Cómo las personas comprendemos y cómo aprendemos a desarrollar nuestra propia comunicación. Bienvenido, Gabriela, a Conversaciones. Si hablamos de aprendizaje, inevitablemente hablamos de tiempo, porque son procesos. Y el tiempo va a ser el eje temático de un gran evento de TEDx Río de la Plata, que se va a celebrar el próximo 9 de noviembre aquí en la Ciudad de Buenos Aires, donde vos vas a ser uno de los oradores y vas a contar cómo el tiempo atraviesa tu disciplina. Pero antes de que me cuentes de eso y como puntapié inicial, te quiero hacer la pregunta de qué te inspiró a ser físico, a estudiar física, y luego cómo llegaste a estudiar el canto de las aves. Bueno, yo estudié física porque me gusta la naturaleza y la matemática, y es una manera de poder congeniar esas dos grandes pasiones. Y yo me formé en un área, una disciplina que es lo que se conoce como dinámica no lineal, que es el estudio de cómo evolucionan los sistemas, en particular sistemas que tienen la propiedad de poder ser sistemas complejos y desplegar una dinámica compleja. Y en el marco de estudiar distintos sistemas complejos, en algún momento me encontré con la pasión de la neurociencia como campo de aplicación, y el cerebro en particular como un instrumento complejo, claro, capaz de desplegar esas dinámicas que a mí me interesaban tanto. Y ya más específicamente el problema de las aves fue porque dentro de la neurociencia el canto de las aves es un modelo animal que te permite entender cómo un cerebro se reconfigura en el tiempo mientras ocurre un aprendizaje para tener el comportamiento que tiene. Es decir, las aves comparten con nosotros, algunas aves, 4.000 de las 10.000 especies que existen, comparten con nosotros que tienen que estar expuestos a un tutor para poder hacer lo que tienen que hacer. Claro, aprenden de un otro. Aprenden de un otro, así como nosotros escuchamos a mamá y papá, hay un conjunto de especies que necesitan un tutor para aprender. Entonces la dinámica de cómo se va reconfigurando el cerebro para hacer eso es lo que me atrajo a mí como emergencia de un sistema muy complejo con millones de neuronas interactuando y poniéndose de acuerdo para lograr un objetivo que es el comportamiento. ¿Y cómo empezaron a estudiar las aves? Digamos, ¿cómo se estudia el cerebro de un pájaro y cómo se empieza a sacar conclusiones a partir de ese estudio? Mira, hay muchas aproximaciones, porque hay gente que lo que hace es explorar el cerebro con electrodos, mirando la actividad de unas muy poquitas neuronas. Hay gente que pone electrodos de lo que se llama baja impedancia y que escuchan cómo hablan muchas neuronas al mismo tiempo. Yo me metí por el lado de lo que se llama la periferia, es decir, de la física de la producción vocal, ¿no? El aparato vocal escucha las instrucciones del cerebro para hacer lo que tiene que hacer. Claro. Entonces yo lo miro desde abajo, si querés, desde el cuerpo hacia arriba. Pero hay distintas aproximaciones en función de la escala, ¿no? Y en definitiva, igual tenés que terminar estudiando todo el conjunto. Exactamente, tenés que estudiar el conjunto. Exactamente, porque esto es una integración, esta idea de que vos tenés un cerebro por un lado, un cuerpo por el otro, no es así como funciona la biología, está todo extremadamente integrado y el comportamiento emerge de esa interacción entre un cerebro, un aparato físico y un entorno. Y te escuché mencionar en una entrevista que te hicieron de un gran hallazgo que era esta cuestión de cómo las aves, cómo registraban el movimiento, la actividad neuronal de las aves durante el sueño y cómo iban, procesando el aprendizaje. Pero al mismo tiempo era un sueño en silencio porque, el músculo
no se terminaba moviendo el músculo vocal, de la parte digamos. vocal, claro. Primero estuvo ese descubrimiento de ver que la actividad neuronal durante la noche ejercía estas prácticas. Y después lo que nosotros encontramos es que a los músculos del aparato vocal, no a los de la respiración, pero del aparato vocal, la información bajaba y entonces usamos modelos matemáticos para interpretar esa actividad muscular en sonido y poder escuchar el sonido de las aves. Claro. O sea, ustedes podían descifrar el lenguaje de las neuronas, en definitiva, porque sabían cuando el pájaro está despierto el sonido que emite. Claro, exactamente. Vos sabés cuál es la actividad muscular que se corresponde con la generación de un sonido y claro, durante el día para generar el canto vos tenés que largar esos chorros de aire y modificar tu aparato vocal. Durante la noche lo que pasa es que no largás esos chorros de aire. Claro. Pero las modulaciones vocales existen. Entonces, utilizando modelos matemáticos que aprendés de cuando el ave está cantando, interpretás esas modulaciones a qué sonido se corresponderían. Entonces puedes sintetizar el sonido de lo que el ave en realidad está soñando silenciosamente. O sea, lograron descifrar un sueño. Un sueño, exactamente. Escuchás con qué sueña un ave, exacto. Eso es una maravilla eso. Es muy divertido. Y bueno, la pregunta obvia, ¿podemos descifrar un sueño nuestro? Cuestión de tiempo. ¿Es cuestión de tiempo? Es cuestión de tiempo. Estoy seguro que es cuestión de tiempo. No trabajo en eso, pero no hay nada que sea un impedimento como para pensar que este tipo de técnicas te permitan cuantificar y entrar en forma cuantificada al sueño de los humanos. ¿Y cómo lo imaginás? Bueno, eso ya es para una conversación más larga. No sé si sería tan lineal como medir actividad muscular de algunos músculos. Una cosa es un canto y otra cosa es, digamos, claro, una imagen que uno sueña y todo. Tal cual. Bueno, hoy en día con inteligencia artificial lo que sí puedes hacer es establecer correspondencias entre patrones de actividad cerebral con patrones que elicitarías ante expresiones sensoriales. Por lo tanto, yo creo que existe un camino muy claro como para poder hacer una lectura de los sueños a través del procesamiento de tu actividad cerebral durante la noche. Un tema en el que no trabajo, ¿eh? Bueno, pero tremendamente interesante. Ahí abrimos un universo fantástico. Y el estudio de las aves, del canto de las aves y este aprendizaje, ¿qué te sirvió para entender un poco más sobre el cerebro de las personas y cómo aprendemos nosotros a comunicarnos? Bueno, existe en el tema del aprendizaje vocal existe un gran paralelismo entre cómo aprende aves de estas 4.000 especies que te mencionaba y el caso humano, ¿no? La existencia de periodos críticos, la existencia de la construcción de una representación de cómo tenés que sonar, después las prácticas vocales. Entonces hay una serie de paralelismos que son los que le dan particular interés al estudio del canto de las aves en términos de entender el aprendizaje humano. Pero otra de las cosas que a mí me parecen muy inspiradoras es que en el caso de las aves está claro que el aprendizaje es un equilibrio entre una modificación de caminos neuronales y patrones preestablecidos que ya están genéticamente preprogramados. Yo sospecho que con el abismo de complejidad que puede existir con el cerebro humano, va a ser muy inspirador lo que estamos aprendiendo sobre cuánto hay de aprendido y cuánto de preprogramado para entender lo que ocurre con el aprendizaje humano, vocal humano. ¿Y por qué la necesidad de un tutor en el caso de las personas y de las aves? Porque hay aves que aprenden, digamos, que nacen sabiendo, para decirlo de alguna manera. Exactamente, es exactamente así. Sí, tal cual. La evolución dio esa posibilidad de incorporar a tu conjunto de herramientas, no aquello que se fue moldeando genéticamente a través de prueba y error y mutaciones en procesos muy lentos, sino también de los procesos de lo que ocurre con tus congéneres. Y eso evolutivamente es un impacto enorme. Vos incorporás ahora herramientas de tus congéneres, de tus pares, de quienes coexisten con vos, y no solo lo que se va esculpiendo lentamente en la evolución. Entonces, una vez que aparece esa posibilidad de aprendizaje vocal, empieza una historia dentro de la biología completamente distinta a la que implica que la información esté genéticamente programada. Se abren nuevas posibilidades y para cada especie cumple un rol distinto el aprendizaje. Y el rol de, digamos, ¿cómo es ese ida y vuelta entre el que aprende y el tutor? Digamos, ¿cómo se van abriendo redes neuronales? Y me imagino, digamos, la importancia de quién es el tutor, ¿no? Tal cual.
Bueno, ahí hay un gran misterio, que es una de las grandes preguntas, ¿cómo elegís un tutor? Es decir, por un lado vos lo que tenés es que en muchas especies típicamente es el padre, pero no siempre es el caso. A veces los juveniles encuentran interesante adquirir su canto a partir de un tutor que no es necesariamente su padre. Que, perdón, esto lo podemos extrapolar a la educación en general, ¿no? Exactamente. La importancia de un buen tutor. Exactamente. Y bueno, ¿qué características son las que llaman la atención? ¿Por qué vas a elegir un tutor? Y bueno, son cosas que son temas abiertos, son temas fascinantes que están abiertos. ¿Cómo, digamos, no sé si hay algún manual del buen tutor o, digamos, cómo debería enseñarse la comunicación o el habla? Ahí ya no sé, o sea, ya en el caso humano me parece que es un mundo, digamos, es un mundo infinito. En el caso aviar se me ocurre que eso es bastante más sencillo. Típicamente los tutores están comportándose, están tratando de atraer hembras, están tratando de defender sus territorios, y los juveniles toman esos cantos como modelos. Claro. O sea, sobre cómo es en el caso humano ya debe ser una complejidad bastante mayor. ¿Qué tanto usás la inteligencia artificial para tu trabajo? Yo mucho, últimamente mucho. La inteligencia artificial irrumpió como un tsunami todas las áreas de la ciencia. Entonces, en mi caso particular, tanto en la programación, en la resolución de ecuaciones, en la juntada de información, o en el desarrollo de programas específicos que realizamos nosotros, como para establecer similitudes entre cantos, caracterización de individuos. Es decir, entró como un tsunami. Yo vengo de otra herramienta que es, si querés, antitética, que es la dinámica no lineal, que es buscar mecanismos y mecanismos minimales. La inteligencia artificial es un desafío porque te da respuestas sin necesidad de entender. Y eso es lo que te abre una partición de aguas cuya dimensión vamos a ir tomando con el tiempo. O sea, la dinámica no lineal contempla que, digamos, 1 más 1 tal vez no siempre es 2, ¿no? O sea, claro, vos tenés o sea, que hay muchas variables que pueden interferir en los procesos. Sí, hay fenómenos que están regidos por reglas que no son lineales, que no tienen esa simpleza que tienen las reglas lineales, y que pueden dar lugar a comportamientos muy complejos. Pero fundamentalmente vos identificás mecanismos, identificás reglas para la evolución de las variables específicas. Y la inteligencia artificial es un poco irse por otro lado. No estás queriendo ver cuáles son las variables importantes de un problema y cómo se vinculan. Vos mandás ejemplos un poco ciegamente y entrenás en función de esos ejemplos a obtener respuestas. Entonces, cuando usas inteligencia artificial, resolves problemas muy complejos sin necesariamente entender qué es lo que hay detrás. Okay. Entonces, desde un punto de vista es muy utilitaria, yo te diría que hoy en día es imprescindible, pero es un poco anticientífica, ¿no? En algún sentido, vos lo que querías con la ciencia tradicionalmente es entender qué era importante en un fenómeno, cuáles eran sus reglas, sus variables, y la inteligencia artificial te dice vayamos por otro camino. ¿Y cómo se continúa después de eso? Porque tenemos una respuesta sin entender el proceso, ¿cómo seguimos preguntando, no? Exactamente, bueno, eso es uno de los temas que yo quiero conversar en esta charla TED. Una vez que la inteligencia artificial irrumpe en el campo de la ciencia, cuál es el paisaje humano, cuál es el reducto humano, cuál es el lugar humano en donde uno cree que no va a ser reemplazable por un algoritmo. Pero son respuestas que estamos construyendo en el presente. Por un lado, lo que sí te podría decir es que nuestro asombro por la naturaleza no es emulable por la inteligencia artificial. Claro. Y entonces hay un lugar del asombro donde un humano encuentra un patrón, se asombra y se pregunta, donde la inteligencia artificial no tiene mucho que decir, interfiriendo con lo humano. Podés con IA. Podés con KPMG. ¿Podríamos, digamos, entrenar a una inteligencia artificial para que escuche la naturaleza y comprenda lo que se están comunicando? Bueno, eso es una excelente pregunta, porque la inteligencia artificial no está diseñada para entender, o sea, no está diseñada para interactuar con la naturaleza y encontrar patrones. O sea, un cerebro biológico, el de un pájaro, el de un humano, mira un rincón de la naturaleza,
algo le llama la atención, lo vincula con otra cosa, hace abstracciones. De muy poquitos ejemplos nos hacemos una regla. Viste que los humanos saltamos a hacernos reglas Sí. de la nada, pero es porque nuestro cerebro evolucionó para vivir en un mundo hostil que no te da segundas o terceras chances. Entonces, esta sensación de paz que vos tenés cuando te encontrás una regla, que es entender, es algo que no tiene nada que ver con cómo fue programada una inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial en ningún momento contempla de su programación esta idea que vos estás mencionando de comprender. Porque no le interesa, no hace reglas, no encuentra patrones, establece correlaciones a través de una tonelada de ejemplos que vos le das. Pasa que, claro, como le das ejemplos de cosas escritas y hechas por gente muy inteligente, te suena muy inteligente, pero no está encontrando patrones, no está entendiendo y bueno, esa es una de las diferencias radicales entre un cerebro humano y la arquitectura neuronal de una inteligencia artificial. Bien. Ahora vamos a ir a la parte de la charla TED, que va a ser muy interesante. Quiero que me adelantes algo sin spoilear, obviamente, lo que vas a decir. Pero te quiero hacer una pregunta que siempre, digamos, me generó personalmente mucha curiosidad, y es, digamos, ¿por qué algo suena bien? Nos suena bien, ¿no? Ya que estamos hablando del canto de las aves, nosotros lo podemos traer a la música. Digamos, ¿por qué algo tiene una lógica? ¿Por qué algo es amable al oído? No, bueno, es una gran pregunta. De hecho, si vos te pones a pensar en la primera vinculación que hubo entre naturaleza y números, y naturaleza y matemáticas, fue Pitágoras, que se dio cuenta que si vos tocás dos cuerdas de música, dos cuerdas musicales, suenan bien si una tiene de longitud el doble que la otra, o si una tiene una longitud que es 2/3 de la otra. Entonces, justamente la primera relación entre matemática y naturaleza vino de la mano de hacerse esa pregunta: ¿por qué algunas cosas suenan bien y otras no? Entonces, por un lado tenés esa observación del mundo natural, y la respuesta pasa por cómo está organizado el cerebro y cómo procesa el cerebro esa información cuando existen números especiales entre distintas notas y entre distintos sonidos. Entonces, ciertas notas, ciertas combinaciones, la octava, la quinta y demás, distintos intervalos te suenan bien por una simpleza, una economía en el procesamiento espectral de la información. O sea, hay razones profundas por las cuales eso ocurre, que tienen que ver con cómo procesamos el sonido y cómo se genera. Perfecto. En el caso del canto de las aves hay una componente adicional. Cuando tenés pajaritos cantando, probablemente no haya amenazas existenciales para vos, entonces el humano evolucionó asociando el canto de los pajaritos a un entorno no hostil. Claro. Bien. Ahora sí, me quiero meter de lleno en lo que va a ser la charla TED. Como dijimos al inicio, todo el evento que va a ser el 9 de noviembre, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, está atravesado por un eje temático que es el tiempo. ¿Cómo el tiempo atraviesa tu disciplina? Mira, justamente tiene que ver con esto de la inteligencia artificial, porque lo que yo te decía es que lo que yo estudio son estos sistemas complejos, en donde lo interesante es cómo podés predecir el comportamiento de un sistema que es complejo. Porque nuestra relación con el tiempo fundamentalmente tiene que ver con nuestras ganas de predecir el futuro, ¿no? Entonces, sistemas complejos, o lo que la ciencia típicamente hizo, es tratar de entender para poder predecir. Newton, por ejemplo, las leyes que aprendemos en el colegio. Entendemos algo y podemos predecir entonces que los planetas van a girar en elipses y demás. O mismo cuando estuvo de moda la teoría del caos, ¿no? Cómo afecta nuestra capacidad de predecir el futuro. Pero la inteligencia artificial te dice que ahora el desafío es otro, que vos podés predecir el futuro sin entender. Entonces, de alguna manera, en la charla yo lo que voy a discutir es si somos la última generación de científicos que cree que para poder predecir, primero hace falta entender. Y sobre esa idea es que gira la charla. Claro. ¿Y qué pensás? ¿Que van a ser la última generación de científicos que van a entender? Bueno, no te quiero spoilear, tienen que venir a ver la charla TED. Que además es, digamos, siempre recomendamos comprar las entradas e ir a ver en vivo las charlas, porque cuando uno busca en YouTube una charla, te encontrás con el speaker que fuiste a buscar. Pero yendo al evento te encontrás con ideas, con oradores que tal vez no conocías, no esperabas, y te encontrás con ideas tan interesantes como esta.
Gabriel, te quiero agradecer por haber venido hoy aquí gracias a vos por la invitación. a conversar con nosotros. La verdad que es súper interesante lo que haces, es súper complejo. Cuando yo lo estaba estudiando, en el momento dije, bueno, me voy a entregar a preguntar y ponerme en posición de alumno, ya que sos un docente, y tratar de comprender todo este universo. Y bueno, te veré, por supuesto, el 9 de noviembre en la charla TED aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias. Un placer.